Imagínate que una mañana te despiertas y descubres que toda tu vida es solo un complejo juego de computadora y tú eres el personaje principal. A primera vista, esto puede parecer el argumento de una película o novela de ciencia ficción. Sin embargo, en los últimos años, esta idea ha ganado cada vez más popularidad no solo entre los escritores de ciencia ficción, sino también entre científicos y filósofos. Ellos consideran seriamente la posibilidad de que nuestra realidad sea solo una simulación creada por una civilización extremadamente avanzada. ¿Qué los lleva a pensar en esto? ¿Por qué esta teoría está ganando impulso? ¿Y cuáles son los argumentos a favor y en contra de la hipótesis de la simulación? Vamos a explorar estas fascinantes cuestiones juntos. La idea de que vivimos en una simulación ha intrigado a la humanidad durante mucho tiempo. Está relacionada con el hecho de que la conciencia de cada persona es como una visión desde dentro del mundo, y es difícil estar seguro de que este mundo es una realidad objetiva. Uno de los ejemplos más conocidos de este tipo de pensamiento filosófico se puede encontrar en la filosofía antigua. Platón, el destacado filósofo griego antiguo, en su famosa alegoría de la caverna, describió a un grupo de personas que toda su vida solo ven sombras en la pared de una caverna y creen que esa es la única realidad. Llegó a esta conclusión a través de sus reflexiones sobre la naturaleza del conocimiento y la realidad. Platón creía que lo que percibimos a través de nuestros sentidos es solo un reflejo de la verdadera realidad que existe más allá de nuestra percepción inmediata. Según esta alegoría, imagina un grupo de personas que desde su nacimiento están encadenadas en una caverna oscura. Solo pueden ver la pared frente a ellos, en la cual se proyectan sombras de objetos que pasan frente a un fuego detrás de sus espaldas. Estas personas perciben las sombras como la única realidad, ya que nunca han visto otra cosa. Sin embargo, si uno de ellos escapara y viera el mundo real fuera de la caverna, comprendería que las sombras eran solo un reflejo débil de la verdadera realidad. En este sentido, podemos estar de acuerdo con Platón, ya que nuestra comprensión de la realidad está limitada por lo que nos muestran nuestros sentidos. Nuestros ojos ven colores, nuestros oídos escuchan sonidos, pero en realidad, los colores y sonidos como tales no existen. Los colores son solo reflejos de diferentes longitudes de onda de luz que nuestro cerebro interpreta como sensaciones de color. Los sonidos son vibraciones del aire que nuestros oídos perciben y transmiten al cerebro como señales auditivas. Es decir, nuestros sentidos crean para nosotros una imagen del mundo que puede diferir significativamente de la verdadera naturaleza de la realidad. Y mi gato Martín, en esta imagen del mundo, es en realidad una maldición encantada que alguna civilización antigua lanzó sobre mis zapatillas. René Descartes, uno de los filósofos franceses más famosos del siglo XVII, es considerado uno de los fundadores de la filosofía occidental moderna. Buscaba encontrar fundamentos inquebrantables del conocimiento en tiempos en los que la ciencia y la filosofía experimentaban grandes cambios. En su obra Meditaciones sobre la primera filosofía, Descartes cuestionó todo lo que sabía, deseando distinguir la verdad del engaño. Descartes comenzó sus reflexiones dudando de todas sus creencias, incluso las más fundamentales. Se preguntaba si toda su experiencia de vida no era un sueño o incluso una ilusión creada por un engañador todopoderoso. Esta metodología radical de la duda lo llevó a buscar una verdad absolutamente indudable. Reflexionando, Descartes llegó a la conclusión de que solo había una cosa de la que no podía dudar, el hecho de que estaba dudando, y la duda, a su vez, es una forma de pensamiento. Así expresó la famosa afirmación cogito ergo sum, pienso, luego existo. Esto significaba que el mismo hecho de pensar confirmaba su existencia como ser pensante, independientemente de si todo lo demás que percibía era real. Esta conclusión se convirtió en la base de las reflexiones posteriores de Descartes sobre la naturaleza de la realidad y la conciencia. Afirmaba que la conciencia es primaria en relación con la materia, y todo lo que percibimos a través de nuestros sentidos puede ser puesto en duda. Así, Descartes se convirtió en el fundador del racionalismo, una posición filosófica que sostiene que el verdadero conocimiento puede alcanzarse a través de la razón y la lógica, y no solo a través de la percepción sensorial. En los tiempos de Descartes no existía el concepto de realidad virtual, pero según su posición, esto es algo muy similar. David Chalmers, un conocido filósofo contemporáneo, ha ido más allá en sus reflexiones. En su obra The Virtual and the Real,
lo virtual y lo real, considera la cuestión de si los objetos y entornos virtuales pueden considerarse parte de la verdadera realidad. Chalmers sostiene que los objetos virtuales son objetos digitales reales y la realidad virtual es una forma de verdadera realidad. Chalmers aborda esta cuestión desde una posición metafísica y epistemológica, argumentando que los mundos virtuales no son menos reales que los físicos. Los objetos virtuales, dice, existen en forma digital, pero tienen sus propias propiedades e interacciones que pueden ser investigadas y descritas, al igual que los objetos físicos. Él cree que los objetos digitales tienen un impacto real en los usuarios y pueden provocar emociones, interacciones y eventos reales. Además, Chalmers enfatiza que la vida en los mundos virtuales puede tener tanto valor como la vida en los mundos no virtuales. Da ejemplos de personas que pasan una parte significativa de su tiempo en entornos virtuales, trabajando, comunicándose, entreteniéndose e incluso desarrollando relaciones interpersonales profundas. Según él, si estas experiencias e interacciones son importantes y significativas para la persona, no hay razón para considerarlas menos reales o valiosas que las experiencias en el mundo físico. Chalmers también examina los aspectos éticos y sociales de la vida en los mundos virtuales. Afirma que la realidad virtual puede convertirse en un elemento importante de nuestras vidas y sociedad, y debemos tener en cuenta su impacto en nuestra comprensión de la realidad, los valores y la moral. Por ejemplo, cuestiones sobre los derechos y deberes en los mundos virtuales o los principios éticos que deben guiar nuestras interacciones en tales entornos. Pero la filosofía es filosofía, así que veamos qué dice la ciencia al respecto. Aunque, si el mundo es realmente virtual, entonces las opiniones científicas tendrán el mismo valor que las filosóficas. Entonces, volvemos a los efectos cuánticos. Sabemos que el efecto de observación cambia el estado de una partícula elemental, y no solo de una partícula elemental. Y no solo cambia, sino que parece manifestarla en nuestro mundo. Es decir, antes de ser observada, no era nada, una onda, una multitud de opciones. Y solo el intento de medirla o el contacto con otra partícula la hace real. Imagínate que una partícula existe en varios lugares al mismo tiempo, como una posibilidad, y no podemos decir con certeza dónde se encuentra. Esto se llama superposición, pero tan pronto como intentamos verla o medirla, elige un lugar y se convierte en la realidad que podemos percibir. Este fenómeno se llama colapso de la función de onda. Este principio de la mecánica cuántica cuestiona nuestra comprensión tradicional de la realidad. Resulta que sin un observador, la partícula existe en un estado indefinido. La realidad que percibimos se forma en el momento de la observación. Por lo tanto, el observador juega un papel importante en la determinación del estado de las partículas y posiblemente de todo el universo. Por ejemplo, el famoso experimento de la doble rendija muestra que las partículas de luz, fotones, se comportan como ondas cuando no se las observa, creando un patrón de interferencia. Pero cuando las observamos, comienzan a comportarse como partículas individuales y el patrón de interferencia desaparece. Esto demuestra cómo la observación misma cambia el comportamiento de las partículas. Pero la reacción a la observación también puede ser uno de los signos de virtualidad. Y también existen otros. El principio cosmológico sostiene que el universo es homogéneo e isotrópico a gran escala, es decir, se ve igual en todas las direcciones. Esto significa que, independientemente de a dónde miremos en el universo, su estructura y distribución de materia deben ser las mismas. Esto parece extraño si se considera que el Big Bang debería haber ocurrido con cierta desigualdad, creando heterogeneidades en la distribución de materia y energía. El Big Bang, que ocurrió hace aproximadamente 13.800 millones de años, se considera el comienzo de nuestro universo. La teoría del Big Bang sugiere que al principio el universo era muy caliente y denso, y luego se expandió y enfrió. Durante este tiempo deberían haberse formado fluctuaciones, pequeñas desigualdades en la densidad de la materia que posteriormente llevaron a la formación de galaxias, estrellas y planetas. Sin embargo, a gran escala, observamos una casi perfecta homogeneidad e isotropía. Si consideramos la posibilidad de que nuestro universo sea una simulación, esta homogeneidad puede ser el resultado de un diseño intencional. Imagina que el universo fue creado por programadores que querían asegurar un entorno estable y predecible.
Un universo homogéneo e isotrópico es conveniente para realizar observaciones e investigaciones científicas, ya que sus propiedades no cambian según la dirección de la observación. Si el universo es una simulación por computadora, sus diseñadores podrían haberlo hecho homogéneo e isotrópico intencionalmente para simplificar el proceso de modelado y crear un entorno más estable para los habitantes de este mundo. Un entorno así permite el desarrollo de civilizaciones, la investigación de las leyes de la física y la construcción de teorías científicas que no tendrían sentido en un universo desigual y caótico. Además, mantener la homogeneidad y la isotropía podría ser una solución técnica para evitar muchas complicaciones asociadas con la simulación de sistemas complejos. La homogeneidad facilita la predicción y el control de los procesos en el universo, asegurando un desarrollo más suave y predecible de los eventos. Así, la homogeneidad e isotropía de nuestro universo pueden no ser simplemente propiedades aleatorias, sino una elección consciente de los diseñadores de la simulación, destinada a crear un entorno estable y predecible en el que el gato Martín puede observar la existencia y el desarrollo de seres como nosotros. Otro argumento a favor de la hipótesis de la simulación es la ajuste fino del universo. Las constantes físicas, como la constante gravitacional, la velocidad de la luz, la carga del electrón y otras, tienen valores precisos que permiten la existencia de la vida. Incluso el menor cambio en estos valores haría que nuestro universo no fuera habitable. Imagina que la constante gravitacional fuera un poco mayor o menor. En ese caso, o las estrellas no podrían formarse en absoluto, o se extinguirían rápidamente, sin dar oportunidad para la formación de planetas y el desarrollo de la vida. De manera similar, un cambio en la velocidad de la luz u otras constantes fundamentales resultaría en cambios dramáticos en los procesos físicos que hacen posible la vida. Existen diferentes explicaciones para este fenómeno. Una es que nuestro universo es solo uno de muchos posibles universos en el llamado multiverso. Según esta hipótesis, cada universo tiene sus propias constantes físicas, y simplemente vivimos en uno donde las condiciones resultaron ser favorables para la vida por casualidad. Esto es similar a la selección natural. Existen millones de universos posibles, pero solo algunos pueden sustentar la vida. Sin embargo, algunos científicos creen que una explicación más probable es que estas constantes fueron intencionalmente ajustadas por los creadores de la simulación para asegurar un entorno estable para la vida. Sugieren que los creadores de la simulación, posiblemente civilizaciones altamente avanzadas, eligieron tales valores de las constantes físicas para crear un universo que pueda sustentar estructuras complejas y el desarrollo de vida inteligente. Este ajuste fino de las constantes físicas parece ser el resultado de una planificación meticulosa, lo que nos permite considerar la hipótesis de la simulación como una seria explicación de la existencia de nuestro universo. Por lo tanto, el ajuste fino de las constantes físicas puede no ser una coincidencia, sino el resultado de un diseño intencional, lo que subraya aún más la posibilidad de que nuestro universo sea una simulación compleja y cuidadosamente planificada. Aquí mi gato Martín es un excelente ejemplo de este principio. Puede tragarse una salchicha de cualquier tamaño y aún así quedarse con hambre. Esto no podría haber surgido por casualidad. A continuación está el principio holográfico, una teoría que sugiere que todas las tres dimensiones de nuestro universo pueden ser descritas por información bidimensional almacenada en el borde del universo. Esto se asemeja a un holograma, donde una imagen tridimensional es creada por una superficie bidimensional. Según esta teoría, todos los procesos y propiedades físicas de nuestro mundo tridimensional pueden ser representados como datos bidimensionales contenidos en la superficie límite del universo. Imagina que nuestro universo es un enorme holograma. Al igual que en el caso de un holograma, donde la imagen tridimensional es creada por un registro bidimensional, nuestro universo tridimensional puede ser una proyección de información bidimensional. Esto significa que todo lo que vemos y sentimos puede ser solo una sombra o un reflejo de una realidad más profunda que existe en el borde del universo. Este principio abre una nueva perspectiva sobre la naturaleza de la realidad. Si nuestro universo es realmente holográfico, esto significa que nuestra realidad es solo una proyección, similar a cómo una imagen en la pantalla de una computadora es una proyección de información digital. Todo lo que percibimos como espacio y tiempo puede ser una ilusión creada por información bidimensional.
El principio holográfico también puede explicar algunos fenómenos enigmáticos en la física, como el comportamiento de los agujeros negros. Los científicos creen que la información sobre todo lo que cae en un agujero negro puede almacenarse en su superficie como un registro bidimensional. Esto concuerda con la idea de que información en el universo puede estar cifrada en su borde. La idea del principio holográfico surgió de investigaciones en la teoría cuántica de campos y la teoría de cuerdas. Fue propuesta por primera vez por el físico Gerhard Hooft en 1993, y luego fue desarrollada y popularizada por Leonard Susskind. Ellos sugirieron que toda la información sobre los objetos en el espacio tridimensional puede codificarse en una superficie bidimensional, de manera similar a cómo un holograma codifica una imagen tridimensional en una película bidimensional. Esta teoría es apoyada y desarrollada por muchos físicos y teóricos contemporáneos. Por ejemplo, Juan Maldacena propuso una realización matemática concreta del principio holográfico en su trabajo sobre la correspondencia ES-CFT. Sus investigaciones mostraron cómo las teorías gravitacionales en ciertos tipos de espacios pueden ser equivalentes a teorías cuánticas de campos en sus bordes. En consecuencia, el principio holográfico no solo ofrece una nueva comprensión del universo, sino que también refuerza la posibilidad de que nuestra realidad sea una simulación o una proyección de una estructura más profunda. Nos recuerda que nuestra percepción de la realidad puede estar limitada y que la verdadera naturaleza de nuestra existencia puede ser mucho más compleja de lo que podemos imaginar. Finalmente entendí por qué mi gato Martín siempre entrecierra los ojos y parpadea cuando me mira. Parece que está esperando a que mi holograma desaparezca finalmente y nada se interponga entre él y el refrigerador. Finalmente, las simulaciones numéricas realizadas en las supercomputadoras modernas también pueden proporcionar argumentos a favor de la hipótesis de la simulación. Los científicos ya son capaces de modelar algunos aspectos del universo con gran precisión. Por ejemplo, los astrónomos utilizan supercomputadoras para modelar los procesos de formación de galaxias y el desarrollo de estructuras cósmicas. Estas simulaciones tienen en cuenta interacciones complejas entre la gravedad, la materia oscura, la radiación y otros factores, lo que permite crear modelos muy precisos del universo. Si nuestro progreso tecnológico continúa, puede llegar el momento en que podamos crear una simulación tan realista que sus habitantes no sospechen de su naturaleza. Ya vemos cómo las tecnologías informáticas están evolucionando a un ritmo que nos permite crear mundos virtuales cada vez más realistas. La realidad virtual, la inteligencia artificial y los potentes recursos computacionales nos permiten modelar sistemas cada vez más complejos. Esto plantea la pregunta: si nosotros podemos hacerlo, ¿es posible que alguien más ya haya creado nuestra simulación? Si imaginamos que una civilización altamente avanzada posee tecnologías que superan con creces las nuestras, es muy probable que hayan podido crear una simulación tan realista que sus habitantes no puedan distinguirla de la realidad. Tal simulación podría incluir no solo leyes y estructuras físicas, sino también la conciencia y la autoconciencia de sus habitantes. Esta idea se refleja en los debates filosóficos y científicos sobre la naturaleza de la conciencia y la realidad. Por ejemplo, el filósofo Nick Bostrom propuso la hipótesis de la simulación, según la cual, si la humanidad alcanza una etapa en la que puede crear simulaciones extremadamente realistas, entonces hay una alta probabilidad de que ya estemos viviendo en una de esas simulaciones creadas por una civilización más avanzada. Así, el desarrollo de simulaciones numéricas en las supercomputadoras modernas no solo demuestra nuestras capacidades tecnológicas, sino que también plantea importantes preguntas sobre la naturaleza de nuestra existencia y la posibilidad de que nuestro universo sea un producto de la simulación. Pero, ¿cuáles son los argumentos científicos a favor y en contra de la teoría de la realidad virtual? Veamos los argumentos científico-tecnológicos. Uno de los principales argumentos a favor es el desarrollo de las tecnologías. Las computadoras modernas pueden crear simulaciones muy realistas y este proceso solo se acelera. Por ejemplo, la realidad virtual ya nos permite sumergirnos en mundos modelados con detalle que pueden ser casi indistinguibles de la realidad. Los modelos informáticos de fenómenos naturales como el clima, los procesos físicos e incluso la evolución de las galaxias se vuelven cada vez más precisos y complejos.
Elon Musk, conocido empresario y fundador de SpaceX y Tesla, durante la conferencia Code Conference en 2016 dijo: "La probabilidad de que vivamos en la realidad base es una entre 1.000 millones". Este pensamiento se basa en la suposición de que si el progreso tecnológico continúa a este ritmo, eventualmente podremos crear simulaciones tan realistas que sus habitantes no sospecharán de su naturaleza. Si esto es posible para nosotros en el futuro, es muy probable que otras civilizaciones más avanzadas ya lo hayan logrado y hayan creado simulaciones, una de las cuales puede ser la nuestra. El desarrollo de las tecnologías también plantea cuestiones sobre los aspectos éticos y filosóficos de crear tales simulaciones. ¿Tienen los habitantes de las simulaciones los mismos derechos que sus creadores? ¿Cómo podemos distinguir la realidad de la simulación? Estas preguntas se vuelven cada vez más relevantes con el desarrollo de las tecnologías informáticas y la inteligencia artificial. Después de estas palabras, mi gato Martín volvió a abrir los ojos y se golpeó la frente con la pata. No entiendo por qué siempre reacciona así a las declaraciones del señor Musk. Alguna inexplicable anomalía. Sin embargo, el desarrollo de las tecnologías proporciona argumentos significativos a favor de la hipótesis de la simulación, y las declaraciones de personas tan conocidas como Elon Musk refuerzan esta idea, obligándonos a pensar seriamente sobre la naturaleza de nuestra existencia. Por otro lado, hay argumentos en contra. En primer lugar, no hay pruebas concretas de que vivimos en una simulación. Aunque la teoría de la simulación tiene algunos aspectos convincentes, ninguno de ellos es una prueba concluyente. Hasta ahora, todas las afirmaciones se basan en suposiciones e hipótesis, no en datos empíricos sólidos. La comunidad científica aún no ha encontrado signos específicos o pruebas de que nuestro universo sea una simulación. En segundo lugar, aunque las tecnologías están avanzando, todavía están lejos de crear un universo completo. Incluso las supercomputadoras más potentes de hoy en día solo pueden modelar aspectos limitados de la realidad con un detalle relativamente bajo. La creación de una simulación completa del universo que incluya la conciencia y las interacciones complejas en todos los niveles sigue siendo inalcanzable con las tecnologías actuales y puede seguir siéndolo durante mucho tiempo. En tercer lugar, incluso si vivimos en una simulación, esto no cambia nuestra vida cotidiana. Nuestras sensaciones, emociones e interacciones siguen siendo reales para nosotros, independientemente de la naturaleza del universo. Incluso si resulta que somos parte de una simulación, esto no anula el significado de nuestra experiencia y nuestras acciones. Seguiremos viviendo, trabajando, amando y alimentando a mi gato Martín de la misma manera que antes. Es decir, la hipótesis de la simulación, incluso si es correcta, tiene poco impacto en nuestras realidades diarias y modos de existencia. Nick Bostrom, el filósofo sueco, en su artículo "Are You Living in a Computer Simulation?", ¿Vives en una simulación por computadora?, propuso la hipótesis de que uno de los tres escenarios es cierto. Ninguna civilización alcanza un nivel de desarrollo tecnológico suficiente para crear simulaciones. Ninguna civilización está interesada en crear simulaciones, o casi con seguridad vivimos en una simulación por computadora. Bostrom cree que si los dos primeros escenarios son improbables, debemos considerar seriamente la posibilidad de que vivimos en una simulación. Estos tres escenarios forman el llamado trilema de Bostrom. El primer escenario supone que todas las civilizaciones desaparecen o sufren una catástrofe antes de alcanzar un nivel suficiente de desarrollo tecnológico. Esto puede ser el resultado de la autodestrucción, cataclismos naturales u otros factores que hacen imposible el progreso tecnológico. El segundo escenario sugiere que las civilizaciones avanzadas, incluso habiendo alcanzado el nivel tecnológico necesario, no están interesadas en crear simulaciones. Tal vez lo consideran poco ético o simplemente no le ven sentido. El tercer escenario afirma que si los dos primeros son improbables, entonces es muy probable que ya vivamos en una simulación. Esto se respalda con el argumento de que las civilizaciones avanzadas podrían crear un gran número de simulaciones, y nuestro mundo podría ser una de ellas. Bostrom considera que hipótesis merece una consideración seria, ya que si los dos primeros escenarios no son convincentes, el tercero se vuelve extremadamente probable. Propone que deberíamos investigar esta posibilidad y comprender sus implicaciones para nuestra comprensión de la realidad y nuestro lugar en el universo. Es difícil probar que las dos primeras teorías son improbables.
No puede existir una civilización que por alguna razón no esté interesada en la virtualización. Max Tegmark, autor del libro Our Mathematical Universe, My Quest for the Ultimate Nature of Reality. Nuestro universo matemático, mi búsqueda de la naturaleza última de la realidad, considera la idea de la simulación como una de las posibilidades que pueden explicar la estructura de nuestro universo. Él afirma: si nuestro universo es una simulación, deberíamos ver estructuras matemáticas que lo indiquen. Tegmark, físico y cosmólogo, sugiere que la base de nuestro universo puede ser profundamente matemática. Cree que si nuestro universo es realmente una simulación por computadora, todas las leyes y constantes físicas deben estar expresadas a través de estructuras matemáticas que podrían haber sido utilizadas por los programadores para crear la simulación. En sus investigaciones, Tegmark señala cómo los modelos matemáticos describen perfectamente los fenómenos físicos. Desde las leyes de la gravedad hasta la mecánica cuántica, las fórmulas matemáticas predicen con precisión el comportamiento del universo. Esto concuerda con la idea de que nuestro universo puede estar construido sobre bases matemáticas que fueron intencionalmente establecidas por los creadores de la simulación. Además, Tegmark sugiere que algunas anomalías o propiedades específicas de las leyes físicas pueden ser signos de que vivimos en una simulación. Ciertas discrepancias en las teorías físicas o resultados inesperados del podrían indicar fallos o limitaciones en la simulación. Así, para Tegmark, la idea de la simulación no es solo una hipótesis, sino una cuestión científica que puede investigarse mediante el análisis de estructuras matemáticas y leyes físicas. Si podemos encontrar pruebas de tales estructuras, esto puede ser un argumento sólido a favor de la hipótesis de la simulación. Neil deGrasse Tyson, conocido astrofísico, también considera la hipótesis de la simulación como posible. Él destaca: la idea de que nuestro universo puede ser una simulación tiene sentido desde el punto de vista del desarrollo tecnológico. Tyson señala que si consideramos los increíbles logros tecnológicos que la humanidad ya ha alcanzado y los imaginamos desarrollándose en el futuro, queda claro que la creación de simulaciones extremadamente realistas puede ser posible. Las tecnologías informáticas modernas ya nos permiten crear mundos virtuales y simulaciones complejas que se vuelven cada vez más realistas. También llama la atención sobre el hecho de que constantemente expandimos los límites de lo que podemos modelar y simular. Por ejemplo, en el campo de la inteligencia artificial y la informática, ya estamos creando sistemas que pueden imitar el pensamiento y el comportamiento humanos. Esto da lugar a la posibilidad de que en el futuro podamos crear simulaciones que sean tan realistas que sus habitantes no sepan de su naturaleza. Tyson enfatiza que si consideramos la posibilidad de que nuestros descendientes tecnológicos o otras civilizaciones avanzadas ya hayan creado tales simulaciones, la probabilidad de que vivamos en una de ellas se vuelve muy alta. En consecuencia, la hipótesis de la simulación parece lógica desde el punto de vista del desarrollo tecnológico y merece una consideración seria. Brian Greene, físico teórico y autor del libro The Fabric of the Cosmos, Space, Time and the Texture of Reality. La trama del cosmos, espacio, tiempo y la textura de la realidad, también estudia la posibilidad de la simulación como parte de sus investigaciones en el campo de la mecánica cuántica y la teoría de cuerdas. Él afirma: la simulación puede ser una conclusión lógica de las teorías de la mecánica cuántica y la teoría de cuerdas. Greene explora cuestiones fundamentales sobre la naturaleza del espacio, el tiempo y la realidad, y su trabajo en el campo de la mecánica cuántica y la teoría de cuerdas abre nuevas posibilidades para comprender nuestro universo. La mecánica cuántica muestra que en el nivel más profundo la realidad es muy extraña y no intuitiva. La teoría de cuerdas, que intenta unificar la mecánica cuántica con la teoría de la gravedad, también ofrece nuevas perspectivas sobre la naturaleza de la realidad. Según esta teoría, las partículas fundamentales no son objetos puntuales, sino pequeñas cuerdas vibrantes. Estas cuerdas pueden existir en espacios multidimensionales y sus interacciones crean lo que percibimos como realidad. Greene sugiere que si la mecánica cuántica y la teoría de cuerdas realmente describen la naturaleza fundamental de nuestro universo, entonces la posibilidad de la existencia de una simulación se vuelve más probable. La simulación puede ser un medio para realizar los complejos procesos cuánticos y de cuerdas que observamos. Esto significa que nuestro universo puede ser el resultado de una simulación de alta tecnología, en la que todos estos procesos han sido cuidadosamente modelados. Como vemos, las investigaciones de Brian Greene muestran que la idea de la simulación no solo concuerda con las teorías físicas modernas,
sino que también puede ser una conclusión lógica de estas teorías. Esto subraya la importancia de seguir estudiando estas cuestiones y buscando posibles signos de simulación en la estructura de nuestro universo. Entonces, si vivimos en una simulación, ¿cómo afecta esto a nuestras vidas? Las preguntas filosóficas sobre la naturaleza de la realidad se vuelven aún más complejas. Nos vemos obligados a replantearnos las bases de nuestra existencia y el papel de la conciencia en la creación de la realidad. ¿Son realmente libres nuestras acciones y elecciones o simplemente seguimos un guión predeterminado? Estas preguntas pueden llevarnos a profundas reflexiones sobre el sentido de la vida y nuestro lugar en el universo. Las cuestiones éticas también toman un nuevo giro. ¿Quién es el creador de nuestra simulación y cuáles son sus intenciones? Si nuestro universo es realmente una simulación, debemos considerar los motivos y objetivos de quienes la crearon. ¿Son observadores benevolentes que buscan explorar el desarrollo de la vida o sus intenciones son menos nobles? ¿Cómo debemos tratar a los creadores de la simulación y tenemos derecho a la autonomía y autodeterminación dentro de esta simulación? Y por supuesto, el impacto psicológico no puede subestimarse. La idea de que nuestra vida es solo una simulación puede causar tanto crisis existenciales como reflexiones lúdicas. Para algunas personas, esta idea puede ser una fuente de ansiedad y dudas, haciéndolas cuestionar la autenticidad de sus experiencias e interacciones. Otros, por el contrario, pueden encontrar en esto una fuente de inspiración, viendo su vida como parte de un gran experimento o juego que ofrece nuevas oportunidades para el automejoramiento y la creatividad. En última instancia, darse cuenta de que podríamos vivir en una simulación puede llevar a una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Puede impulsarnos a hacer preguntas más fundamentales y buscar la verdad, incluso si se encuentra más allá de nuestra comprensión actual. Ya sea que seamos parte de una simulación o no, la búsqueda del conocimiento y el autoconocimiento siguen siendo componentes importantes de nuestra existencia. ¿Podemos saber esto con certeza? Los científicos están buscando formas de detectar errores o artefactos en nuestra realidad que podrían indicar que vivimos en una simulación. Un enfoque es investigar las constantes y leyes físicas fundamentales para encontrar cualquier anomalía o inconsistencia que pueda ser el resultado de limitaciones o fallos en el código del programa de la simulación. Otro enfoque es estudiar fenómenos cuánticos, como el entrelazamiento y la superposición, para buscar signos de posibles glitches en el sistema. Sin embargo, incluso si vivimos en una simulación, nuestras limitaciones tecnológicas pueden impedirnos detectarlo. Las tecnologías que tenemos hoy en día pueden no estar lo suficientemente desarrolladas para detectar tales señales sutiles. Además, si la simulación fue creada por una civilización extremadamente avanzada, podría ser tan perfecta que cualquier intento de detectarla sería inútil. Como dijo Neil deGrasse Tyson, no tiene sentido dudar de tu realidad si no hay otra. Esto significa que incluso si sospechamos que vivimos en una simulación, mientras no tengamos pruebas concretas o formas de salir de esta simulación, nuestra experiencia cotidiana sigue siendo la única base real para nosotros. Seguimos viviendo, trabajando e interactuando en un mundo que percibimos como real, independientemente de su posible naturaleza como simulación. Así, la cuestión de si podemos saber con certeza si vivimos en una simulación sigue abierta. Sin embargo, la búsqueda de respuestas a esta pregunta impulsa el desarrollo de la ciencia y la tecnología, así como nos lleva a una comprensión más profunda de la naturaleza de la realidad y la percepción monumental de mi gato Martín en ella.